actúa la derivada, cómo se relacionan las derivadas y las operaciones entre funciones. Listo, entonces acá hay un par de sorpresas y también hay un par de cosas más o menos triviales. Entonces vamos a empezar por lo trivial. Entonces, primero, sean f y g diferenciables en x. Entonces, algo que es más o menos claro es que la suma de f más g también será diferenciable en x. Es simplemente el límite, digamos, cuando h tiende a 0 de f más g de x más h menos f más g de x sobre h. Y eso da límite cuando h tiende a 0. F más g es la función suma, es simplemente la suma de las funciones. Eso me da f de x más h. Por el lado de allá me viene un f de x más g de x más h menos g de x, este sobre h y este sobre h. Y no es sorprendente entonces que, como estoy suponiendo que ambas derivadas existen, este límite existe y es igual a la derivada de f en x, este otro límite existe y es igual a la derivada de g en x. Por tanto, este límite, el límite es la suma de los límites y esto va a ser simplemente f' de x más g' de x. Entonces hasta ahí nada sorprendente. La derivada de la suma de las derivadas, por la razón de que el límite de una suma es la suma de los límites. Similarmente, por este lado tampoco hay ninguna sorpresa. Si c es un número real, entonces la derivada de c por f' evaluada en x es simplemente sale la constante c por f' de x. Y eso es más o menos claro. Les voy a mostrar por qué. Si yo tengo, por ejemplo, una función acá, esa es mi función f, ¿sí? Y esto vale, digamos, 1. Esa función que está ahí es derivable. Y la derivada es simplemente la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo considero, por ejemplo, la función 3 veces f? Esa función es una dilatación vertical de esta roja. Entonces aquí está el 2 y aquí está el 3. 3 veces f va a ser algo como esto. ¿Cierto? Bueno, la pregunta es, ¿qué le pasa a la derivada de 3 veces f? Y la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, en este punto, la derivada de f es 0, la derivada de 3f también es 0. Entonces esa no cambia. Pero en todos los otros puntos, digamos en este x, la derivada de f en x, que es la pendiente de esta línea recta, no es la misma que la derivada de 3f en x, ¿cierto? De hecho, 3f es más pendiente en x que f. Lo mismo por acá, ¿sí? En este punto la derivada de f es la pendiente de esta línea recta, la derivada de 3f es la pendiente de esta línea recta. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? Y es algo más o menos claro. Es que cuando la función se estira, las tasas de cambio se estiran. ¿Sí? En este punto, esta pendiente, 3, que es la derivada de 3f' en x, que es esta pendiente, es exactamente igual a 3 veces por la pendiente acá. ¿Sí? Entonces las derivadas, las tasas de cambio se transforman en el caso de una dilatación vertical de la misma manera que las funciones.
¿Sí o qué? Si yo, por ejemplo, calcular ahora menos f es esta, ¿sí? La derivada de menos f es la pendiente de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, en este x, la pendiente de esta recta es la derivada de f, la pendiente de menos f es la misma, pero ahora con signo contrario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la derivada de menos f evaluada en x no es más que menos f' de x. Hasta ahí nada sorprendente. Las cosas se empiezan a poner interesantes cuando uno empieza a pensar en la derivada del producto. ¿Sí? Les voy a mostrar. La derivada del producto. Entonces, la tercera propiedad, suponga que f y g son diferenciables. La pregunta ahora es, ¿cuánto es f por g prima? ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada del producto? Resulta que la derivada del producto tiene una fórmula maravillosa. ¿Sí? Y es algo, no solamente es maravillosa, sino que es algo que difícilmente uno la adivinaría. Y lo primero y más importante es que la derivada del producto no es el producto de las derivadas. No solamente no es el producto de las derivadas, sino que no depende únicamente de las derivadas. ¿Sí? Resulta que la derivada del producto no solamente depende de las derivadas, sino que también va a depender de los tamaños de las funciones. ¿Sí? Y les voy a dar la fórmula. La derivada de f g' en t es el primero evaluado en t por la derivada del segundo evaluado en t más el segundo evaluado en t por la derivada del primero evaluado en t. Miren lo que les estaba diciendo. No solamente la tasa de cambio del producto no solamente depende de las tasas de cambio, sino que además depende de los tamaños de las funciones en st. Esta es una combinación muy interesante y de hecho poco intuitiva entre los tamaños de las funciones y las tasas de cambio. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso porque es cierto. Es difícil uno a veces visualizar qué es lo que significa el producto de dos funciones, ¿cierto? Entonces vamos a intentarlo así. Supongo que yo tengo dos funciones, tengo f y g, f en azul, g en rojo. Aquí está t. ¿Sí o qué? El producto de las dos funciones no es una transformación elemental ni de f ni de g, sino que para cada t yo estoy evaluando cuánto vale esto por esto y me da un número por acá arriba. ¿Sí? F por g será otra función por allá. Pero yo quiero que la visualicemos así. Si yo tomo que esta distancia sea esta altura y que esta distancia azul sea este ancho, entonces el producto f por g va a ser precisamente el área de ese rectángulo. ¿Sí o qué? Y a medida que t cambie, ese rectángulo va a crecer o no, ¿cierto? Para diferentes t's, ese rectángulo va a ser chiquito, grande, etc. ¿Listo? Bueno, lo que queremos ahora es evaluar la derivada de f por g. Y evaluar la derivada de f por g significa exactamente evaluar qué le pasa, cómo cambia el área de ese rectángulo a medida que t cambia, ¿cierto? Entonces, si yo ahora comparo los valores de esa función en t y los valores de esa función en un t más h, esa comparación es la que me va a dar la derivada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces, voy a borrar la fórmula y la vamos a hacer acá. Entonces, ¿esto qué es? Por definición. Ese es el límite cuando h tiende a 0 de esta función evaluada en t más h, f en t más h, f en t más h por g en t más h menos f en t por g de t sobre h. ¿Sí? Voy a sumar y restar algo. Voy a escribir eso como el límite cuando h tiende a 0 de
f de t más h, g de t más h. Le voy a restar a esto f de t por g de t más h. Y se lo tengo que volver a poner, ¿cierto? Más f de t por g de t más h. Y me queda ese término de allá, que es menos f de t por g de t. Todo eso sobre h. Voy a poner uno acá y lo voy a poner otro acá. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Voy a sacar unos factores comunes ahí. Límite, cuando h tiende a 0. Acá hay como factor común g de t más h. Entonces me queda g de t más h por f de t más h menos f de t sobre h. ¿Sí o qué? Más, aquí sale como factor común f de t por, y aquí me queda g de t más h menos g de t sobre h. ¿Sí o qué? Entonces miren cómo logré escribir eso. Ahí se ve muy claro el resultado porque da lo que da. ¿Está bien? Pero yo quiero que ustedes reconozcan lo siguiente. Cuando yo tengo un H positivo, el cambio en el producto es cuánto aumentó el área de ese rectángulo. Ese cambio es el área nueva, es toda esta área. ¿Sí o qué? ¿Sí? Y esa área tiene tres componentes. ¿Sí? Tiene esta componente rojita que dice, ¿cuál es el área de esa componente rojita? Tiene de ancho mide f de t y de alto mide delta de g. Vale acá. De ancho mide f de t y de alto mide g de t. Delta de g. Esta componente verde tiene delta de f por g de t igual a su área. ¿Sí? Entonces aquí está escrito más o menos bien los componentes de este rectángulo. Aquí de todas maneras ya yo puedo sacar límite. ¿Sí? Voy a sacar límite cuando h tiende a 0 de eso. Cuando h tiende a 0, g de t más h, ¿a qué tiende? Voy a escribir eso por acá. Voy a escribir por acá. Límite cuando h tiende a 0 de g de t más h es igual a ¿cuánto? A g de t. ¿Por qué? ¿Por qué eso a g de t? Cuando h tiende a 0, esto tiende a t, lo de adentro tiende a t. ¿Y por qué si yo evalúo g en números muy cercanos a t, eso va a tender a g de t? Exactamente, porque g es continua. ¿Y por qué g es continua? Porque estoy asumiendo que es diferenciable. Entonces esto se cumple únicamente porque g es continua. ¿Listo? Entonces, como g es continua, este primer límite tiende a g de t. Como f es diferenciable, este término tiende a f' de t. Este término no depende de h, entonces me da f de t. Y el término rojo, como g es diferenciable, tiende a g' de t.
ejemplo de la regla del producto, y lo que sabemos es que la derivada del producto en X es, acá no importa el orden, es 1, el 1 por la derivada del otro, más el otro por la derivada del 1. ¿Listo? Bueno. Entonces miren este ejemplo. Supongamos que usted es un asalariado y que ese es su sueldo. Ese es el sueldo suyo en millones de pesos. ¿Listo? Su sueldo es una función del tiempo. T es el tiempo en años. ¿Listo? Resulta que usted en este momento, en un tiempo T fijo, se gana, digamos, 10 millones de pesos. ¿Listo? Y además, su sueldo está aumentando. Y supongamos que su sueldo está aumentando cada año en medio millón de pesos. ¿Sí? Se le está yendo bien en su negocio y eso lo que quiere decir es que la derivada de S evaluada en ese instante es de, digamos, 0.5 millones de pesos al año. ¿Sí o qué? Bueno, como usted le está yendo bien y usted es un asalariado, tiene que pagar impuestos. Entonces supongamos además que hay una tasa impositiva. R es la tasa de impuestos. Es la tasa impositiva. Una tasa impositiva no tiene unidades. Supongamos que usted donde vive, en este instante, la tasa impositiva del instante T es del 15%. ¿Sí? Un poquito más bajita que el IVA. Pero que además, por razones económicas, la tasa impositiva también está aumentando. Y está aumentando a la siguiente tasa. R' de T igual a 0.05 puntos porcentuales o 0.05 puntos por unidad de tiempo. Entonces las unidades son 1 sobre año. ¿Listo? Entonces, ahí están pasando dos cosas. Usted cada año gana más, pero cada año le cobran más impuestos. La pregunta muy importante es, ¿qué le está pasando a su sueldo neto? ¿Sí? El sueldo neto, que es el sueldo con el que usted se puede quedar después de pagar impuestos, llamémoslo N, será una función del tiempo, es el sueldo neto. Y la pregunta es si N está creciendo o decreciendo. Es una pregunta muy importante. De hecho, no es una pregunta muy fácil de responder, porque su sueldo está aumentando, pero además cada vez le cobran más impuestos. Entonces ahí hay una competencia de dos fenómenos, ¿cierto? De dos tasas de cambio. Y esas tasas de cambio están combinando de alguna forma para darnos la tasa de cambio de N. Entonces la pregunta es si eso decrece o crece. La pregunta matemáticamente es muy sencilla. La pregunta matemáticamente describe así. O sea, ¿cuál es el signo de la derivada de N en ese momento? ¿Sí o qué? Bueno. Entonces miren los números. Yo me gano 10 millones de pesos al año. Mi sueldo aumenta en medio millón de pesos cada año, que es un aumento considerable. La tasa impositiva es del 15%, algo normal, y está subiendo en 0.05 puntos por año. ¿Quiénes creen que el sueldo neto aumenta? O entonces disminuye. Parece el plebiscito por la paz. Primero que todo, es importante reconocer que es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil de responder intuitivamente, ¿sí? Y que la verdad, para responderla, la única forma de hacerlo es usando la regla del producto. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula el sueldo neto?
¿Cómo calculo yo el sueldo neto? El sueldo neto es lo que yo me gano, ¿sí o qué? ¿Multiplicado por cuánto? ¿Por los impuestos? No. No. Por lo que me queda después de pagarlo. ¿Cierto? No es lo que yo doy de impuestos, sino lo que me queda después de pagar impuestos. Por ejemplo, en este momento me pagan 10 millones de pesos. Y pago el 15% en impuestos. Entonces, ¿con cuánto me quedo yo? Con el 85%, que son 850.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, el sueldo neto se calcula así. Es el sueldo por 1 menos RT. ¿Cierto? ¿Sí? En particular, por ejemplo, en este momento, eso da 850.000 pesos, o sea, 8.5. Perdón, 8.500.000. Yo me estoy ganando 10 millones, me quedo 8.500.000, o sea, por 10 a la 6 pesos. ¿Cómo es la derivada de n? Entonces calculemos la derivada de n. N' de t será el primero por la derivada del segundo, 1 menos RT prima, más el segundo por la derivada de ese. ¿Sí o qué? Eso da S de t por la derivada de 1 menos R', eso es la derivada de una resta o la derivada de una suma. La derivada de la función constante 1 es igual a ¿cuánto? A 0, porque es una función constante, no tiene tasa de cambio. Entonces eso me da 0 menos la derivada de R, ¿cierto? Entonces me da menos R' de t. Más 1 menos R de t por S' de t. ¿Listo? Entonces la pregunta es si eso es positivo o negativo. Entonces vamos a ponerle los valores. Mi sueldo eran 10. ¿Sí o qué? 10. En unidades de 10 a la 6 pesos. Por menos, lo voy a poner acá, menos la tasa de cambio de la tasa de interés. La tasa de cambio de la tasa de interés, que está aumentando, 0.05 en unidades de 1 sobre año. Más 1 menos R de t. En este momento la tasa de interés es del 15%, 1 menos eso me da 0.85. Sin unidades, porque es una tasa de interés, es 1 menos R de t. Multiplicado por la tasa de cambio de mi sueldo, que me están diciendo que son 0.5 millones de pesos cada año. ¿Sí o qué? Entonces, primero que todo, miren que las unidades dan lo que dan. Las unidades dan lo que dan. Dan en unidades de millones de pesos por año, que debe ser las unidades de la tasa de cambio del sueldo neto. Millones de pesos por año. Y la pregunta es si eso da positivo o negativo. Y ahí se ve muy bien lo que está pasando. Hay una competencia. Hay un término positivo y hay un término negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿eso cuánto da? 0.05 por 10 da 0.5. Entonces por este lado me queda menos 0.5 y por el lado de allá me queda 0.85 por 0.5 es la mitad de 0.85, ¿cierto? Ya lo voy a poner al último. 0.85 por 0.5 es la mitad de 0.85, que es 0.425. Y todo eso en unidades de millones de pesos por año. Conclusión, ¿eso cuánto da?
.675. Menos. Menos 0.675, ¿cierto? ¿Sí? No, 0.575. 0.575 millones de pesos por año. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo cada año me estoy ganando medio millón de pesos más, dada la forma en que está incrementando la tasa impositiva, yo de hecho en mi sueldo neto estoy perdiendo 575.000 pesos al año. Cada año estoy ganando menos plata. ¿Sí? Entonces mire que esta respuesta no es intuitiva. Esta respuesta no es intuitiva precisamente por la regla de producto. Porque esta respuesta responde a una combinación muy particular entre los valores de las funciones y sus tasas de cambio. Eso da menos puntos 0.75. Menos punto 0.75, sí. 4.25, sí. Menos punto 0.75, sí señor, gracias. Menos punto 0.75. Entonces no es tan grave la situación, ¿cierto? De todas maneras, mi sueldo está disminuyendo, únicamente 75.000 pesos al año. No, 750.000 pesos al año. No, 75.000 pesos al año. 75.000 pesos al año. A pesar de que yo cada año me estoy ganando medio millón de pesos más. Entonces, si la regla del cociente es de verdad una cosa increíble. Además, es algo que usted nunca adivinaría. Sí, es algo que... Entonces, 1, 2, 4. La regla del cociente. Entonces, la regla del cociente es todavía una combinación más especial de los valores de f y g para darme la tasa de cambio del cociente de dos funciones. Entonces, si f y g son diferenciables en x y además y g de x no es 0, entonces la regla del cociente dice que el cociente se puede derivar y es igual a esta maravilla. Es el de abajo al cuadrado, primera sorpresa. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Vamos a ver eso porque es cierto. Vamos a demostrar eso. ¿Listo? Prueba. Entonces voy a calcular f por g' en x. Voy a calcular como un límite. Usemos la otra definición. Es el límite, digamos, cuando r tiende a x de la función evaluada en r menos la función evaluada en x. ¿Sí o qué? Sobre 1 sobre r menos x. ¿Listo? Cuando r tiende a x, todo esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces lo que tengo es un límite donde el denominador está tendiendo para 0, el numerador está tendiendo para 0, el denominador está tendiendo para 0, como todos los límites de las derivadas, es un límite interesante, tengo que hacer algo. Lo único que me queda hacer ahí es hacer esta operación. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer eso. Eso da el límite cuando r tiende a x de, voy a traer este para acá, que multiplica a g de r por g de x, que son buenas noticias porque de ahí debe salir el g cuadrado, y acá me queda f de r por g de x menos g de r por f de x. Estamos en una situación parecida a cuando demostramos la regla del producto. Para yo llegar a lo que quiero llegar voy a tener que sumar y restar algo.
Listo, entonces eso es igual al límite cuando r tiende a x de 1 sobre r menos x que multiplica a f de r por g de x, y aquí le voy a quitar menos g de x por f de x, y se lo voy a volver a poner ahorita, menos g de r por f de x más g de x por f de x. Sobre g de r por g de x. ¿Listo? Entonces voy a sacar unos factores comunes ahí. Eso da el límite cuando r tiende a x. Voy a sacar esta fracción por acá. 1 sobre g de r por g de x, que multiplica a. Por este lado saco factor común g de x, que multiplica a. Me queda aquí un f de r menos un f de x, y acá abajo me queda este que estaba aquí atrás, r menos x. Menos. Acá voy a sacar factor común f de x. ¿Sí? Que multiplica a. Como acá hay un menos, aquí me queda g de r. Y acá hay un más, entonces con este menos me queda un menos g de x sobre este r menos x que multiplica todo. Listo, y ahí se ve perfecto la regla del cociente porque da lo que da. Entonces saquemos límite ahora sí. Eso es igual a. Cuando r tiende a x, g de x se queda quieto. G de x no es 0. Y g de r tiende a g de x, que no es 0. Entonces esto tiende a 1 sobre g de x al cuadrado. ¿Sí? Que multiplica. Este se queda quieto porque no depende de r. Como f es diferenciable, este tiende precisamente a la derivada de f en x. Menos. Pues se me olvidó el g de x. G de x por f' de x menos. Este se queda quieto. Y como g es diferenciable, ese tiende precisamente a g' de x. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, por eso es que la regla del cociente es lo que es. ¿Sí? Es un balance muy específico de los valores de g y los valores de f. Miren además la importancia de g. Miren la importancia de g. Si g es pequeño, g cuadrado es muy pequeño. Y este cociente entero puede ser potencialmente muy grande. ¿Sí? Entonces g, el denominador juega un papel predominante en la tasa de cambio del cociente. No solamente la tasa de cambio del denominador, el tamaño del denominador, porque es g cuadrado lo que queda en el denominador de la tasa de cambio del cociente.